tú ves que estructuralmente Estados Unidos es campo fértil para gente como Donald Trump, porque personas como Hillary Clinton son las causas. Entonces pudiéramos hablar de que realmente son las dos caras del Janus, ¿no? De este dios. Son básicamente decir que es la misma moneda. Así es, así es. Entonces yo creo que está sirviendo como un disuasorio ejecutivo, y que él realmente eleva el tono del discurso para como redimirla, porque él tomaría un script escrito, valga la redundancia, por, como te digo, elementos como los Clinton, es una dinastía. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver Bill Clinton con Hillary? ¿Por qué está hablando de los amoríos de Bill? Pues porque al final lo que estás viendo tú en Estados Unidos son dinastías, como los Bush, los Clinton. Entonces yo creo que Trump nos tiene muy asustados, pero no veo gran diferencia sustancial en que gane ella. Sí. Sí, de hecho, ella sería, es como una disputa, lo veo yo así, entre la clase política y el establishment. Sí, y de hecho si tú ves, de alguna forma Trump no nada más está proponiendo un nacionalismo económico medio autárquico, como los nazis, por lógica financiera, porque tú tienes ya la moneda que está, la deuda soberana de 20 millones de dólares, sino que también trae un discurso, además del racista y todo esto, trae esta visión de que hay que hacer pues no pelearse con Rusia e Irán, porque ellos están queriendo defender realmente a Siria, o sea, ¿qué quiere decir? Que Hillary Clinton al final representa la inercia, el diktat neoliberal. Y pues no habría que estar aplaudiendo eso, porque además ella fue la que firmó, si no me equivoco, la privatización del petróleo o la venta del petróleo mexicano. En su última visita personal. Sí, ahora, dice Cáncer, abonando en el entorno de que para explicar un poquito la turbulencia que vive el peso, ¿verdad? El tipo de cambio va a estar siempre en riesgo de volatilidad hasta que no se resuelvan las elecciones y unas semanas más, ¿verdad? Pero da a conocer de que se han preparado para un entorno como este, ¿verdad? Y anuncia que en el pasado, un momento como este, se había planificado para proteger, blindar la economía, lo que ellos llaman los fundamentos macroeconómicos, ¿verdad? Y entonces, a pesar de que tienen las reservas más grandes de la historia, ¿verdad?, ya han hecho uso de lo que le llaman la línea con el Fondo Monetario, ¿verdad? Los técnicos especialistas le llaman una línea de swap, pero anuncia él que ya se ha dispuesto incluso de casi una tercera parte de la línea para mantener el peso en la franja de los 19, y un evento extraordinario a favor de que cuiden esa franja, a pesar de estar quemando parte de las reservas, es de que se recuperó una parte del precio del petróleo con el acuerdo que hacen la OPEP y que hace, donde también interviene Rusia. Bueno, y ahora la firma de Turk Stream, que es el petróleo que va a pasar ahora por Turquía. Sí. Petróleo y gas, que acabo de firmar con Putin, esto también afectó el precio del petróleo. Regresando a lo que dices de la finanza, pues también es muy fácil seguir también utilizando el emblema Trump para culpar la volatilidad financiera. Y es cierto que la gente está muy enojada con Trump, pero hablemos de fundamentos macroeconómicos, financieros, y tienes tú que una vez que se elija un candidato, pues lo que va a importar son las tasas de interés, y si realmente va a haber un cambio ahí o no con la Fed, y esto pues va a indicar si va a seguir fluyendo el capital golondrino de regreso a Estados Unidos por la confianza que se está depositando en el dólar por la debilidad de otras monedas. Entonces creo que también México está muy esperanzado en
macroeconómicamente. Más que esperanzado, realmente ya tenemos un acuerdo secreto, ¿verdad? Que se ha hecho evidente en las posturas oficiales, porque ahora no importa el candidato que gane, el que gane que surja, la política económica ya es una camisa de fuerza, ¿verdad? Incluso en un caso extremo que llegara a ganar López Obrador, él también tiene poco margen para cambiar la política económica. Exacto. De hecho, dieron a conocer la semana previa que Marcelo Ebrard tiene ya unas semanas en el equipo, en el segundo nivel de contacto, con el equipo de Hillary Clinton, como observador y contratado por una fracción de los grupos latinos. Pues para esto, las relaciones con ciertas filias latinas vienen desde Cuauhtémoc Cárdenas, de muchos años, en Pensilvania, en California, en Chicago, y es algo que ellos tienen muy avanzado ahí, esta relación, a diferencia del status quo que hicieron el PRI y el PAN, y que apenas el PAN acaba de revelar que Josefina juega un rol con las bases latinas, sobre todo las mujeres. Pero fíjate que mucho ruido, pocas nueces, porque pues, se quedó pendiente la normalización de los 11 millones de migrantes latinoamericanos, muchos mexicanos, porque, exacto, por ese partidismo que está medio hueco, porque dices, oye, si Donald Trump está haciendo este ruido con el tema migratorio, étnico, racial, es porque hay corrientes en Estados Unidos que le permiten, porque él representa lo que muchos quisieran decir. Entonces, se sabe que los blancos vienen hacia la minoría en Estados Unidos para el 2042. Entonces, están preocupados por la mezcla étnica, cultural. Y también, pues, cómo esto está afectando el mercado laboral, que como tú sabes está muy debilitado de acuerdo a lo que se ha ido externalizando a Oriente. Entonces, yo creo que irónicamente me parece más loable lo que está proponiendo Trump que lo que está proponiendo Hillary. Para ellos. Para ellos. Para ellos, sí, claro. Porque, claro. No para el mundo, quitando ya lo de la persecución racial y todo eso, al final es subir el tono, normalizar un discurso para después tener de dónde, pues, por lo menos recortar. Pero sí van a tener que frenar la movilidad laboral, pues, para poder reactivar algo de la economía, el mercado doméstico, pues, que les permita competir decentemente, pues, con un Oriente que tendrá un promedio de PIB de un 4, ya tomando en cuenta los tigres asiáticos, los chinos. Así es. O sea, son como fundamentos, fundamentos macroeconómicos y sociológicos que pues Hillary Clinton está hablando muy bonito, pero pues ¿de dónde va a sacar el dinero para todo eso que está prometiendo? Entonces, no sé, yo creo que ahorita que hay muchas alianzas con grupos latinos porque pues, todavía no se vota. Y el que ella sea parca, que no haga mucha campaña, es porque tiene una agenda oculta, ¿verdad? Que ha sido su característica de los Clinton, de lo que el establishment les acusa, ¿verdad? Que al final son sucios, mentirosos, o traidores, pero en realidad es la clase política, ¿verdad? Es el político de oficio. Entonces, viene el asunto, o sea, ella no hace campaña, está haciendo que el otro suba el tono, se equivoque, y la contracampaña es la guerra sucia, ¿verdad? Exhibirlo para decirle yo soy el que tengo... Para que no le pregunten quién te paga todas tus conferencias, ¿no? Y en realidad, como dices tú, el programa tiene partes gemelas, ¿verdad? Para empezar, en comercio son muy parecidos. Y luego el punto álgido del debate fue el Medical Card, donde ya se hizo un galimatías, porque es legalizar a esa franja de 11 millones o más, ¿verdad? No pueden sostener un programa así con las minorías el seguro popular, el seguro médico, no lo puedes cubrir, ¿verdad? Aquí hace mucho ruido esto. En los últimos meses se estudió mucho en México, y gente del Banco de México y el SEMBLA dieron a conocer un estudio detallado de migración y remesas.
Y entonces se ve como históricamente a lo largo desde el programa bracero de los años 40 del siglo pasado hasta en la actualidad, realmente los últimos 15 años han sido los detonadores de la migración. O sea, con Fox y Calderón hubo una especie de crecimiento exponencial de los migrantes que nunca lo esperaron y que el sistema no estaba preparado. Y yo creo que la agenda de Trump, más esto que está haciendo, ajustando la agenda del Partido Demócrata, es cómo cancelar ese gap de población no esperada. Y una política migratoria dura los puede aliviar. Y seamos realistas también, o sea, se está asustando mucho a la gente con lo de la muralla. Y Hillary Clinton declaró en 2006 que había que frenar la migración. Y como tú sabes, que Homeland Security, esta institución, organización que tiene una águila acá de metal, tipo la de la National Security Agency, como la que usaban allá los germanos, se tomó los atributos de Customs and Border. O sea, la frontera ahora la maneja Homeland Security. O sea, es una institución. Y por eso Janet Napolitano, que fue gobernadora de Arizona, fue la que al final vino terminando ahí, ¿verdad? Entonces sí, la frontera está endurecida por además la guerra contra el terrorismo y esta paranoia que se ha convertido en negocio para las instituciones privadas. Entonces tienes que al final aparecería como el duro, pero él nada más le está poniendo un ladrillo más, como diría Roger Waters, a una pared ya que se viene endureciendo desde el 2001 que pegó el holograma, un avión. Dicen que un holograma. Bueno, que fueron misiles, ¿verdad? Pero regresando un poquito a lo que decías en cuanto a Medicare y todo esto, pues el mismo dilema tienen ahora los candidatos actuales que lo tuvo Bill Clinton cuando él llegó al poder con una plataforma socialdemócrata, cuando todavía el neoliberalismo todavía no picaba machín como ahora. Sí, estábamos en el consenso de Washington todavía, sí, pero no había migrado a la parte en que ya... Entonces cuando llega al poder, Alan Greenspan le habla a Bill Clinton y le dice, oye, pues todos esos programas que tienes de salud y todo, pues no van a poder aplicar porque no tenemos dinero. Entonces están en las mismas circunstancias. Y tiene razón Donald Trump cuando dice pues, que irónicamente son las aseguradoras privadas las que tienen que entrarle al quite porque el Estado no tiene dinero para entrar a agarrar un paquete social y los republicanos que permiten que Donald Trump esté ahí tampoco quieren. O sea, por eso torpedearon a Obama con Obamacare. ¿Por qué? Pues porque es meterle más lana a la gente que, pues como diría el darwinismo social, pues que se mueren al cabo, pues ya, pues y luego nosotros cobramos su pensión y pues le hacen nada más un bulto al gobierno y a la sociedad. Es una receta maltusiana. Sí. Ahora, en lo que es en economía política real, obviamente vamos a vivir, se va a profundizar la etapa de crecimiento moderado, cercano a una estanflación, ¿verdad? Que ya Europa lo está viviendo. Ya Europa en la parte central, por eso empezaron a quebrar Grecia, Italia, los últimos que entraron fuera de las 10 estrellas, ¿verdad? Los fundadores centrales no están dispuestos a meterle, ¿verdad?, un euro más. Y por eso la separación a tiempo de Inglaterra es para poner una frontera política de por medio. Entonces, todavía está vivo Robert Mundell, ¿verdad? Profesor emérito de Harvard, pero fue el que diseñó el euro, ¿verdad? Entonces, Mundell, discípulo allá en aquellos años de los 50 del siglo pasado, todavía en Harvard Schumpeter. Schumpeter es uno de los que estructuró después de la posguerra el pensamiento económico
que después daría lugar a lo que son las zonas de comercio separadas, ¿verdad? Y luego Mondale continúa con los trabajos y hace las zonas monetarias únicas, ¿verdad? Entonces, vaya, estos conflictos bélicos, raciales, migratorios, etcétera, comerciales, lo que hacen es rediseñar el mundo por zona. Se adelantó un poquito el BRIC, porque de ahí lo que está pasando en Brasil, un castigo, ¿verdad?, hacia Lula y sus seguidores, es de que fundan un movimiento, ¿verdad?, el movimiento social internacional, una especie de organización, en donde lo que intentaron es reevaluar el papel del Estado hacia el siglo pasado. Y entonces, esas economías trataron de hacer una alianza, ¿verdad?, y fortalecer una zona a nivel comercio internacional, ¿verdad?, aliándose Rusia, China, India y Brasil. O sea, los BRICS. ¿sí? Las zonas poblacionales más grandes, ¿verdad?, en el hemisferio actual. Y Sudáfrica, ¿no? También era ahí el motor económico. Sí, pero en chiquito, ¿verdad? Era un poquito por el pensamiento de Mandela, más que nada. Pero tras la crisis de China, rediseña su política exterior Rusia, ¿verdad? Se les zafa a ellos, y entonces queda Brasil colgado de la brocha. Entonces, los van a obligar a que se rediseñen con un crecimiento más moderado. China es al que primero desinflama. Entonces, en el pensamiento de Mondale habría una zona en el mundo dominada por el dólar, una zona dominada por el euro y una zona dominada por el yen, ¿verdad? El japonés. Yen. El yen, ¿verdad? Perdón, el yuan chino, ¿verdad? Y entonces, por ahí los teóricos prefiguran hacia dentro de 50 años, la segunda parte del siglo XXI, una divisa internacional a lo que los teóricos le llaman el D, dólar, euro, yuan. Bueno, pues suponiendo que el euro no se viene en picada. No, el euro va a estar flotando en una canasta como el dólar y como otras monedas, ¿verdad? Pues sí, interesante lo que dices, y retomando un poco el debate, pues Trump se refiere al déficit de la balanza comercial como un indicador para después echarle la culpa a China. Bueno, ahí hablaríamos de cómo los americanos fueron a China, externalizaron con Nixon y el ping pong diplomático, pero a lo que voy es de que es cierto que el déficit comercial pues es por los productos manufacturados, en los cuales pues, tú ya no eres la prioridad porque tú ya pasaste a una economía de servicios. Pues tenemos en California a Google y a Yahoo, y tenemos una economía de servicios que si tú separaras a California sería la punta del mundo, pero tienes a la mayoría poblacional que todavía depende de una economía del siglo XX, XIX, industrial, que es la que cuenta los votos y la que es la masa de los pensiones, salud, o sea, como que tiene que mantener por un lado el discurso balanza comercial porque es lo tradicional, el indicador de poder, en qué tantos bienes estás manufacturando y moviendo. O sea, lo que voy es de que yo no sé si estoy de acuerdo en el DEI, porque sí creo que el poder que está tomando Oriente con el superávit comercial liderado por China, pues eso te da el poder para jugar un poco más, y también considerando la demografía y obviamente el armamentismo. Entonces no es como que están ahorita, ni quieren ser ahorita la moneda de reserva, ni les interesa como el dólar, pero sí creo que ahora que nos acaban de incluir el Fondo Monetario en la canasta de monedas que dices, que tú vas a ver cada vez más envalentonamiento de China para todo tipo de decisiones. Y por otro lado, un estado